Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo cómo Pablo está enumerando como dones distintos la profecía y la exhortación. Y la profecía debe ser o debe significar algo más. Fíjese, pues los profetas exhortaron al pueblo de Dios a volver a la instrucción de Dios, a volver a la Torá. Los profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Habacuc o Jonás, estos profetas, mire, decían cuál era el problema y qué se debía hacer para arreglar la situación. Entonces regresando a Romanos 12, donde nos quedamos ayer, el verso 7, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí nos está hablando del servicio. Y hemos leído en el libro de Hechos que ellos servían y lo hacían con generosidad, sin buscar compensación. Y lo hacían con alegría. Y ahora vamos a ver esta palabra, enseñanza, porque es bueno que nosotros busquemos qué significan las palabras para que podamos entender mejor lo que Pablo nos quiere decir. Y esta palabra en griego es la palabra didasco, y esta palabra se puede traducir como el que instruye con la palabra de su boca. ¿Y cuál es la diferencia entre profecía y enseñanza? Porque estamos viendo que Pablo los enumera como dones distintos. Y la función del maestro está conectada con el conocimiento de la verdad. Porque el maestro enseña a cómo regresar, mire, a la instrucción que Dios dio desde el principio. El maestro es el que nos enseña dónde está el camino para llegar a la meta, que es Cristo. La meta es Cristo. En Mateo 11, Jesús hablando, dice el verso 1, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Les enseña el Padre Nuestro. Y también les cuenta la historia de un hombre que le vino visitas a su casa y no tiene que poner en su mesa, fíjese. Y entonces va donde su amigo y le va a tocar la puerta y el amigo le contesta, no me molestes, ya es muy tarde, ya estoy en la cama con mis hijos y no me puedo levantar. Y el Señor dice, aunque no se levantara a dárselos, les digo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. El verso 10 de Mateo 11 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo,
le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces aquí entendemos que posiblemente habrá personas con conocimiento, pero el que es llamado a ser maestro, el que tiene el don, el que tiene ese regalo divino de ser maestro, enseña con el ejemplo. Porque estamos viendo aquí que cuando los discípulos vieron orar al Señor Jesús, les provocó, mire, el deseo de hacerlo. Jesús provocó que ellos quisieran orar como Él y le pidieron que les enseñara cómo lo hacía. El que enseña tiene de referencia la Escritura. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14. El verso 14 dice, pero persiste tú. O sea que tenemos que persistir, ser persistentes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La Escritura nos enseña que aprendió de su madre y de su abuela. Ellas le enseñaron. El verso 15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta que el que quiera ser maestro debe de saber que se requiere disciplina, estudio, pasión, esfuerzo, perseverancia, principalmente amor por las almas, pues es un llamado muy alto, y ser transformados primero por lo que estamos estudiando. Y lo digo aquí porque todos nosotros somos estudiantes. Aquí todos estamos aprendiendo del Maestro. Él es el que nos está enseñando, nuestro amado Jesús. En Santiago capítulo 3, el verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el verso 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Entonces, el maestro debe de estar gobernado por la palabra de Dios que enseña, porque debe de enseñar con el ejemplo, así como vimos que Jesús nos enseña siempre con su ejemplo, porque está diciendo que las personas deben de saber cómo regresar a las instrucciones de Dios. Y si algunas de las voces que están siendo llamadas a predicar, a evangelizar, a enseñar, a llamar al arrepentimiento, no obedecen, dice la Escritura que las piedras hablarán. Eso está en Lucas 19:40. Luego Pablo
nos va a hablar del don de la exhortación. Y el verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vimos profecía, ya vimos lo que es la profecía, la enseñanza y ahora la exhortación. Y pareciera que todo esto fuera lo mismo, pero las palabras importan. Por eso es que las tenemos que buscar el significado. La palabra exhortación en griego se dice parakaleo y significa estar a un lado. Significa animar, consolar. El que exhorta tiene el trabajo de predicar. Es el que se levanta y hace la pregunta moral, como ¿no sabes que si haces esto te va a pasar aquello? Se refiere al acto de alentar, de corregir desde el amor y fortalecer la fe de otros. Porque a veces pensamos que exhortar es regañar o condenar. Pero lo que significa es animar a pedir con ruegos, con palabras dulces. Miren, que realice o deje de realizar una acción. Llamar a alguien a un lado para ayudarlo. Eso significa exhortar. Y en la Biblia tenemos a Salomón, al predicador, mire, que nos dejó su sabiduría en los proverbios, que tanto nos ayudan a nosotros en nuestra vida. El principio de la sabiduría, dijo, es el temor al Señor. Y esto es lo que hace el que exhorta, o el que tiene el don de la consejería. El corazón entendido, nos dijo, busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, sabiendo nosotros esto y conociéndolo, mis hermanos, aprendamos de esto para poder enseñarle a las futuras generaciones, para poder comenzar a enseñar en nuestra casa a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que tengamos cerca, que nosotros los podamos dirigir en amor, dice la palabra de Dios, con palabras dulces, para que también ellos vengan al arrepentimiento. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones contestadas. Y le vamos a pedir que nos ayude a nosotros a pedir con amor para que estas peticiones que están pendientes sean escuchadas por Él y nos la conteste pronto. Bendecimos tu nombre, Señor, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para estar cerca de ti y aprender directamente, Señor, de ti. Aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por estas necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado, Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo para que puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te pido con todo corazón, mi Señor, por la hermana Marta, Padre bendito. Ayúdala, mi Señor. Ella es una señora de edad y está buscando trabajar. Yo te pido con todo mi corazón que seas tú el que le abra puertas, Señor. También, Señor, te pido por estas personas diagnosticadas con cáncer,
Y te estamos poniendo a la hermana que vive en El Salvador y que fue operada de la cabeza, de un tumor de la cabeza, Señor. Una persona que ha ayudado a tanta gente, abogada, Señor. Yo te pido que pongas tus manos preciosas sobre ella, Señor, y que seas tú quien la sane, Padre. También te estamos pidiendo por William, el hermano de la hermana Zeneida, que tiene cáncer de próstata. Por favor, Señor, pon tus manos ahí. Por Flor y Jurado, que va a ser operada en septiembre de cáncer, Señor. La ponemos en tus manos para que seas tú quien opere ese día, Padre bendito. Por Dinora, por Rosario con un cáncer terminal, tócalas, Señor, sánalas. Por Edgar, de 45 años, que está solo en este país. Por Andrés, de 23, con 3 hijos, apiádate de ellos, Señor. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Por nuestros queridos hermanos Molina, que todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad. Y bendícelos en este viaje que tienen en junio, Señor. Sé tú con ellos. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, dale riñones nuevos, Señor. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, a la Silvita, Señor. Mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las protejan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor, y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si el Señor lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.